Gracias, Señor Jesús. Queremos empezar esta mañana dando gracias al Padre por el regalo más hermoso que nos podía haber dado nuestro Padre. Nos dio lo más valioso, lo más importante de Él, su Hijo. Queremos darte las gracias, Padre, por la vida de tu Hijo Jesucristo, que ha marcado nuestras vidas en un antes y un después. Creemos firmemente que tu presencia está aquí en este lugar, Señor. Que tu palabra lo dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, tú estás ahí. Pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí en este lugar, moviéndose con libertad, como viento fresco, suave, que fluye sobre nuestras vidas, dándonos aliento, dándonos fuerza, fortaleza y poder, y hablándonos a nuestros corazones individualmente, Señor, con la palabra que tú has puesto, Señor, para compartir hoy en esta mañana. Yo pido en el nombre de Jesús que cada uno de los corazones que están aquí esta mañana se lleven algo de ti, Señor. No de mí, no de lo que yo esté diciendo con mis palabras, sino de ti, mi Señor, en sus corazones, Padre. Gracias, bendito Padre. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todos bien? Sí, a los tiempos que me toca predicar aquí. ¿Está pidiendo más del Espíritu? ¿También? Amén. Qué lindo estar nuevamente aquí con ustedes. Oremos para que el Señor se mueva de la misma manera que se ha estado moviendo en las dos reuniones anteriores. Fue hermoso, precioso. ¿Pueden creer que un niño, qué tendría? Creo que tendría entre 4 o 5 años. Se levantó de la silla y vino acá, solito, sin su papá y su mamá, y estaba aquí, pidiendo entregar su vida al Señor. Esos son milagros que uno dice, Señor, tú eres un Dios de milagros. Un niño pequeño que solo quiere sentir ese amor de Jesús en su vida. Esperemos que ese mismo corazón de niño tengamos hoy en la mañana cada uno de nosotros. Que regresemos a ser esos niños. Que no nos limitemos a llorar. Digo, a veces hasta hacer berrinches con Dios. ¿Por qué no? Dios nos entiende. Aún así nos ama. O nosotros dejamos de amar a nuestros hijos cuando nos hacen berrinche. No. Él aún así nos ama cuando hacemos esos berrinches y nos botamos al piso. No por la llenura del Espíritu Santo, sino nos botamos al piso porque queremos hacer un berrinche. Pero aún así Él nos ama. Así como somos. Con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras cosas buenas, malas, Él nos ama. Amén. Solo el Giovanni siente eso. Gracias, Giovanni. Giovanni siente ese amor del Señor en su vida. Gloria a Dios. Yo bendigo tu vida, mi querido y amado Giovanni, y la vida de todos ustedes. Empecemos. Estamos en la serie. ¿En qué serie estamos? ¿Nacimiento de quién? ¿De Papá Noel? No, dice, casi me lanzan piedras, ¿no? Tranquilo, ¿no? Nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y debe ser motivo de gozo para todos nosotros. Y vimos que la semana anterior nos compartieron sobre el plan. Y es hermoso ver en la Biblia y a lo largo de la historia que Dios es un Dios que no falla. Dios es un Dios que Él cumple lo que se propone. Es un Dios que hace su plan y ese plan tiene que hacerse. Así nosotros fallemos, así nosotros dispongamos otra cosa, queramos otra cosa, pero su plan no va a cambiar. Y uno de sus hermosos planes inicia justamente cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva,
se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios. Inmediatamente Dios no se pone a llorar ni a chillar, decir esto, no. Enseguida pone un plan, tiende un puente. Estos, mis hijos, no van a poder llegar ante mí. Algo tengo que hacer. Y envía a su Hijo Jesús. Y empieza en Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza. Es la primera profecía que hay con respecto a la venida de Jesús a esta tierra. Aplastar la cabeza de Satanás, nuestro enemigo. ¿Y saben cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento con respecto a la venida de Jesús, del Mesías? Son 300 profecías. Imagínense, 300 profecías. Pero yo quise traer en esta mañana algo que está en un libro que yo les recomendaría que lo lean. Si no lo han leído hasta ahora, les animo a que lo lean. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Y él hace una investigación con respecto a las probabilidades matemáticas de que 8 profecías se lleguen a cumplir en una misma persona. ¿Qué probabilidades hay de que eso pueda suceder? Y él lo hace a nivel matemático y llega a la conclusión de que para que se dé esa probabilidad, solo de 8 profecías, no de 300, 8 profecías es una en esa cantidad. Sí. Yo ya después del millón, ya ahí me quedo. Si alguien puede decirme cuál es esa cantidad. Pero Olindo no queda en ese tema, que él también hace una ilustración, y él lo que dice es de que hace una ilustración y dice, yo no conozco el estado de Texas, ¿sí? Pero él dice, el estado de Texas en Estados Unidos sería como lo siguiente: habría que tener una cantidad de monedas que podamos cubrir todo el estado de Texas, pero no solo a nivel superficial de 1 centímetro, no, dice de 61 centímetros de espesor, cubrir todo. Ese sería este tema de la probabilidad. Pero además él dice, deberíamos de tomar una de esas monedas que ponemos ahí en ese estado y una de esas monedas marcarla y ponerla ahí. Y para complicar más las cosas, habría que poner a una persona vendada los ojos y que se ponga a buscar y decir que a la primera diga, aquí está. Esa es la probabilidad matemática de que 8 profecías se cumplan en una misma persona. Tenemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores que cumplió 300 profecías en él. Esas son las cosas maravillosas y preciosas que muchas de las veces se nos pasa por alto. Y hablando de tema estos de pasarse por alto, antes de empezar con el tema, nuestro Dios es precioso, realmente es hermoso. ¿Cuántos a veces no anhelamos y decimos, Señor, ¿qué pasó con ese primer amor? ¿Qué pasó, Señor, cuando tú me enviabas esas notitas de amor, esos versitos de amor? ¿Qué pasó cuando a veces yo veía el cielo y veía un rayo de luz? Decía, Señor, tú estás ahí, qué hermoso. Y veíamos a Dios en todo lado y decíamos, Señor, cuán enamorado estoy de ti. Y no es realmente que el Señor ha dejado de hacerlo eso. Yo estoy seguro de que Él lo sigue haciendo en nuestras vidas. Pero el tema es de que a nosotros a veces estamos tan inconscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor que ni siquiera nos estamos fijando que el Señor está susurrándonos al oído o está enviándonos una notita de amor, como ese novio hermoso que dice, ¿sabes qué? María Elisa, hoy te voy a mandar un poema. Ahí está, tómalo.
Y María Elisa de ese poema y dice que no, Señor, qué hermoso. Gracias, tú me amas. Ese es el Señor que tenemos todos los días. Él dice que es nuestro novio. Pero no esos novios que solo a ratitos nomás y después ya agarré la presa y ya no. No, Él es un Dios eterno. Él es un Dios que lo hace todos los días. Y me pasó algo muy lindo que quiero compartirlos. Mientras venía acá a la reunión a las 7:30, venía en el carro y de pronto encontré, hay una notita hermosa de Dios para mí. Y dije, Padre, qué hermoso que tú eres tan lindo. Y me recordaba cuando alguna vez Gustavo contaba un testimonio y decía, venía tan atribulado, él decía, venía conversando, había terminado una conversación con John, no está aquí Gustavo, pero yo sí me recuerdo que él lo decía así. Y ese lindo, esa relación especial, hermosa que tenemos con el Señor, que a veces se nos va y nos olvidamos. Pero Gustavo decía de que él terminaba una reunión y estaba todo quebrantado y lindo su relación con el Señor. Y le decía, Señor, qué bueno que eres, qué lindo que eres. De pronto una de las ventanas de él estaba abierta y una hoja cae en su carro. Y a veces nosotros podemos decir, qué cursilería, qué tontería. No, eso va a ser una coincidencia, sí. Vean esas coincidencias. Esas profecías son coincidencias, no son coincidencias. El problema es de que a veces nosotros nos cegamos y no queremos ver ese tipo de cosas hermosas que Dios hace. Ese era entre paréntesis, pero ¿qué es lo que les quiero contar? Que mientras venía, encontré que uno de los vehículos que estaba delante mío tenía un eslogan en la parte de atrás de su vehículo, y es de esos carros que hacen transporte. Si han visto esos carros que son blancos con esas franjas verdes, ¿sí? ¿Verdad? Y muchas de las veces cuando vemos esos eslogans que están ahí, no son eslogans muy lindos, ¿no? A veces hay cosas, majaderías, hay cosas que a veces nos tapamos los oídos para no ver, ¿no? Y no decía de una majadería, no decía pitipase ni esas cosas. Decía algo muy lindo. Decía, siempre hay una esperanza. Decía, Señor, qué hermoso, porque esa esperanza eres tú, Jesús. Ese Mesías esperado eres tú, Jesús. Yo no sé esa persona por qué lo puso ahí, pero ese mensaje llenó mi corazón. Decir, Señor, yo tengo un mensaje hoy en esta mañana y tú me estás diciendo, yo soy esa esperanza. Yo soy ese Mesías. Yo soy ese ungido, ese Salvador que todos están esperando. Y entrando ya al tema que hoy en la mañana, esta era una pequeña introducción. El tema que hoy en la mañana tenemos es el Mesías. Y como les decía, la palabra Mesías es una palabra hebrea que tiene su significado de ungido, de esa persona esperanzadora, ese Salvador. Pero eso se traducía en el hebreo. Cuando vamos al griego, que es la traducción hacia el Nuevo Testamento, no nos habla de un Mesías, nos habla de Cristo. Es la traducción que toman del hebreo hacia el griego. Entonces, cuando ustedes vean en el Nuevo Testamento que dice Cristo, nos está hablando del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero hay hay muchísimas figuras dentro del Antiguo Testamento, figuras con respecto a similitudes de hombres tipo Mesías. Y yo voy a tomar 3, nada más que 3 por esta mañana, por el tiempo. El uno es Adán, el otro es Moisés y el último es David. ¿Sí? Son 3 tipos de Mesías. ¿Y por qué? Vamos a irlo explicando uno a uno. Tenemos primero a Adán. ¿Por qué Adán? ¿Por qué Adán es una figura mesiánica? Porque él fue establecido por Dios como una especie o un tipo de rey. ¿Sí? No lo dice literalmente, pero si vemos en Génesis 1:26, nos dice, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le estás dando potestad. Génesis 1:28, lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. ¿Quién era el rey ahí? Era Adán. Era Adán, quien tenía poder y potestad sobre todo lo que estaba ahí. Nuestro hermoso Mesías. Gracias, Jesús. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es nuestro Mesías. Adán, Jesús. Vamos con otra. ¿De dónde fue tomada Eva? Yo sé que hay algunos que hacen chistes de esos, ¿no? Pero no estamos en este momento. No voy a pedirles que hagan chistes de eso. ¿De dónde tomó? De la costilla. Tomó de la costilla. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Tomó esa costilla para formar uno de los seres más hermosos. Porque yo me imagino, como decía Gustavo, de ver y decir: oh, qué hermosa creación de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Hay solo 2 o 3 hombres ahí. ¿Qué pasó? Y el resto, las mujeres deberían decir: amén, yo soy una creación hermosa de Dios. ¿Qué pasa? Tenemos que dar una charla motivacional, de identidad. Si no, mi querido Renato. De ahí nace la esposa, ¿verdad? Ahí nace la esposa. ¿De dónde salimos nosotros? Jesús. 19:34, pero uno de los soldados abrió el costado con su lanza, con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Nace la iglesia, nace su novia, nacemos nosotros, de su infinito y eterno amor, de su sacrificio. Nace su novia preciosa. Díganse ustedes, el que está al lado: tú eres la novia preciosa de Jesús. Díganselo. Tú eres la novia preciosa de Jesús. Él estuvo dispuesto a dar su vida por él. La última de Adán. ¿Cuándo fue instituido el matrimonio? Pato, es una pregunta, a ver si no sabes, hablo con René Cabrera. En el Génesis, en la creación, ¿qué fue la institución del matrimonio, verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo sabe decir Renato, sí o qué? Ahí instituye Dios el matrimonio. Pero Él lo instituye insoluble. Para Él no hay la palabra separación, divorcio, nada de eso. Él lo instituye insoluble. Lo que hombre ha unido no lo puede separar el hombre. El hecho de que el hombre se dedique a separarlo no es porque Dios lo quiere, es porque el hombre lo quiere. Pero así Él instituye. ¿Qué dice Dios con respecto a nosotros que somos su novia y que está esperando ansioso que podamos casarnos con Él? Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y todos los hombres dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, solo escuché un amén. Pero yo solo les dejo aquí para ustedes
entre paréntesis, que no es el tema de esta charla, de esta prédica hoy en esta mañana, pero yo digo, les hago este cuestionamiento. ¿No nos evitaríamos nosotros como maridos una infinidad de problemas si nosotros estuviéramos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa? Les dejo ahí ese gusanito para que ustedes lo mediten. Sé que algunos lo están haciendo. Sé que algunos están dispuestos a dar su vida por la esposa. Yo sé. No voy a señalarlos, pero los estoy mirando. Bien, acabamos ya con Adán, vamos con Moisés. Dijimos que eran 3, ¿no es cierto? Voy a tomarles la lección. Si veo a alguno que esté dormido, le voy a decir, a ver, ¿cuál era? Ojo, pues con esto les mantengo ahí despiertos. Veo a alguno dormido y usted, a ver, aunque sea me consigo un premio, yo les digo. O les lanzo agua, no más. Y sí, a veces sí me ha tocado, debo ser sincero, que a veces estoy predicando y veo a alguien que está durmiendo y sí, chuta, uno dice, ¿será que está orando por mí? Yo siempre soy espiritual. Yo digo, el Señor está orando por mí, gracias Señor, yo bendigo la vida de ese Señor que está orando por mí profundamente, hasta con gemidos indecibles, ¿no es cierto? Y vamos ahora con Moisés. Moisés, la segunda figura del Mesías que podemos verlo en el Antiguo Testamento. Les pregunto, cuando nació Moisés, ¿qué fue lo que sucedió? El faraón mandó ¿a qué? A matar a todos los primogénitos que había ahí de los hebreos, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Jesús nació? ¿Qué mandó a hacer Herodes? A matar a todos los primogénitos que estaban naciendo en Belén. Quería matar al Salvador, quería matar al Mesías. De la misma forma, el faraón quería matar al Mesías, al Salvador del pueblo de Israel. Primero, ¿en dónde estuvo viviendo Moisés? En Egipto. ¿A dónde huyó Jesús después de la persecución de Herodes? A Egipto. Coincidencia, ¿verdad, Tati? ¿Será? O diosidencia, como sabe decir Paul. Vamos con otra. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto siendo entrenado? 40 años, ¿verdad? En el desierto. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto con el Espíritu Santo? 40 días. ¿Qué es lo que hizo Moisés para liberar al pueblo de Israel? ¿Les hizo pasar por dónde? ¿Por el mar? ¿Por dónde les hizo pasar? Por el Mar Rojo, ¿verdad? Les hizo pasar por el Mar Rojo. Era pasar de la esclavitud de Egipto, pasar a la libertad, pero tenían que pasar por ese Mar Rojo. Jesús nos hace pasar por el bautismo en agua. Cuando reconocemos el sacrificio que Él nos hizo, es el momento en que ponemos sello en nuestras vidas y decimos, mi vida ya no es del faraón, mi vida ya no es de Satanás, mi vida le pertenece a Jesús. Amén. Pasamos por esas aguas. Es por eso que es tan importante el bautismo en agua en nuestras vidas. En ese momento ponemos un sello. Pertenezco a Jesús. Vamos más. Moisés ordenó inmolar el cordero pascual. ¿Quién es nuestro cordero ahora? Jesús. Moisés les condujo a los hebreos por el desierto. ¿Y qué era el alimento que les daba? Maná del cielo, ¿verdad? Y bebían de aguas milagrosas. Juan 6:35, Jesús dice,
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La última. ¿Recuerdan la serpiente de bronce? ¿Para qué servía la serpiente de bronce en la época de Moisés? Exacto. Eran picados por las serpientes y ¿qué pasaba? Se erigió esa serpiente de bronce, ellos veían esa serpiente de bronce y eran sanados, ¿verdad? ¿Quién es para nosotros? Como lo dice Juan 3:14, esa serpiente de bronce para nosotros. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Jesús va más allá. Él no solo nos da sanidad de dolencias, de problemas, sino nos va más allá. Nos da salvación y sanidad del pecado y nos lleva más allá. Entonces, cualquier tipología que nosotros podamos ver en el Antiguo Testamento de Mesías, ninguna se va a poder comparar con Jesús. Es más, Jesús cumple todas estas tipologías o este tipo de Salvador, porque realmente para el pueblo de Israel, Moisés es alguien muy importante, porque es alguien que le sacó de la esclavitud del pueblo de Israel. Pero vamos con el siguiente. Vamos con David. ¿Sí? David es otra tipología de Mesías. ¿Dónde nació David? En Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿A quién fue que David mató con una honda? A Goliat, con una honda. Ese era el enemigo del pueblo de Dios, el filisteo, el incircunciso. Ese era el que estaba amenazando al pueblo de Dios. ¿Quién es ahora aquel enemigo nuestro? Satanás fue vencido por Jesús con la cruz. David fue proclamado rey y profeta. Jesús es proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Ahora, como veo que no están dormidos todavía, entonces no les voy a hacer esas 3 preguntas, pero ahí estoy vigilándoles. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué es que el pueblo de Israel, ya llega el Mesías, llega Jesucristo, llega Jesús, y ellos no lo reconocen? Porque tenía que cumplirse también esta profecía. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel esperaba otro tipo de Mesías. Ellos esperaban un tipo Moisés, ellos esperaban un tipo David, que venga con armas, que venga con carros de fuego, que venga y destruya todos los enemigos del pueblo de Israel. Es más, algunos de ellos, la mayoría de ellos siguen esperando de que venga ese Mesías e instaure nuevamente el reino de David. Ese reino apoteósico, ese reino poderoso, potentoso, muy fuerte. Ellos siguen esperando eso. Nunca reconocieron que ya había llegado. Ellos esperaban otra cosa. Y cuando ellos empiezan, porque debemos de entender de que ellos empiezan a orar, a clamarle
a Jehová, a Dios, por un Mesías. Y si ustedes leen el Salmo 79, ustedes van a ver que es una oración que hace el pueblo de Israel en la época del exilio. Y hacen esa oración pidiendo un Mesías, un Salvador, mostrando todo lo que los enemigos han hecho con ellos. Porque ¿qué pasa en esa época? El pueblo de Israel es sometido y es llevado gran parte de ellos al exilio hacia Babilonia. Una parte se queda en toda la franja de lo que es Israel, Palestina, etc. Pero un grupo es llevado al exilio a Babilonia. Y ahí es en medio de esa desesperación que ellos hacen este salmo, hacen esta oración pidiendo y clamando a Dios por un Mesías. Y debemos de entender también de que el pueblo de Israel no solo pasó por el tema de los babilonios, pasó por los persas, los griegos y también los romanos, sometidos todo el tiempo por esos imperios fuertes y de muy mala manera. Y de pronto en esa época del imperio romano llega un pequeño niño, llega el Mesías. Pero ellos no entendieron que Salvador era el que Dios estaba poniendo. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, porque mayores son los pensamientos de Dios y mejores son para nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Hechos 1:6. Aquí estamos hablando de que esto es después de que Jesús resucita. Es decir, lo ven en la cruz, Jesús resucita y se presenta ante ellos. Y esta pregunta le hacen los apóstoles y a veces nos decimos, pero ¿cómo pueden hacer esa pregunta? Estuvieron 3 años con Jesús y les habló del reino de los cielos. Y ellos le dicen, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué estaban diciendo ellos? ¿Nos quitarás del yugo de los romanos y nuevamente volveremos a vivir lo que vivíamos en la época de David? Y esto es como uno de nuestros profesores de teología en el Semisud nos decía, miren, esto es como preguntar, si han visto esa propaganda que ya no la pasan, y esa propaganda que decía alguien, esa propaganda de Tampico, decía, y había uno que decía, una cola. Entonces nos decían, ¿cómo puede ser que estos hombres estuvieron con Jesús tanto tiempo, hablándoles del reino de los cielos? Y hoy le pregunta, Señor, ¿vas a restaurar? O sea, ¿qué hice todo ese tiempo? Es como sabemos decir nosotros, Renato, no, he arado en el mar. Vamos a decir, chicas, tanto tiempo de consejería, hermano, estábamos dando y nada. Pero Dios no pierde la paciencia. Nosotros sí perdemos la paciencia. Bien, quisiera pedir, a ver si viene el grupo de la alabanza. Si están por ahí, creo que ellos son los que se quedaron dormidos. Si me ayudan a verles. Si no están ahí, ayúdenme. Creo que se quedaron dormidos. Deben de estar orando, ungidos el Señor. Amén, aleluya. El pato sí ha estado despierto. Gracias, Patito. Vamos ahora a 3 características. Recuerda que les dije hay tres tipos de Mesías, ¿sí? El uno era ¿quién? Adán, muy bien. El otro era Moisés, muy bien. Y el otro, David, muy bien. Muy bien. Ahora les voy a dar tres cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. 3 cosas que nosotros deberíamos de pedir en nuestras vidas.
para poder llevar una vida como la que dice en Juan, una vida en abundancia, una vida llena del Espíritu Santo en nuestras vidas. 3 cosas. Y la próxima semana voy a estar aquí para tomarles. Sí, ya les estoy viendo los casos. Les voy a preguntar, ¿cuáles eran las 3 cosas que estás haciendo? No, mentiras. Bien, la 1 es vigilia. ¿Y de dónde yo saco estas barbaridades, Dios mío? Vigilia. Vamos. Hay solo que nos hablan del nacimiento de Jesús. El uno es Mateo y el otro es de Lucas. ¿Sí? Voy a tomar el Evangelio de Lucas y cómo Lucas lo explica con respecto al nacimiento. Pero Lucas hace algo interesante. Lucas narra la historia de los ángeles y los pastores. Y nos dice lo siguiente, Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Han sido los momentos y los días más preciosos. Cuando ella dejó de decir, basta, yo no voy a leer lo que está ahí, yo voy a empezar a decir, y mi corazón se quebrantaba. Velad. Mateo 24:39. ¿Cuántos sabemos que el Señor va a venir nuevamente? Hermanos, que no nos pase como el pueblo de Israel, que por no velar, que por no estar velando, por no estar vigilando, nos tenga que decir, no te conozco, sé quién tú eres, he escuchado tu voz, he visto tus lágrimas, he visto tu quebrantar. Un corazón contrito, humillado y quebrantado jamás será despreciado.